Bueno, primero quiero saludar a todos los que están presentes. Hay algunos que están viéndolo por Facebook, que ya los estamos viendo por ahí. Y después seguramente se va a sumar gente a Instagram y YouTube, que es las páginas oficiales del club. Agradecerle, bueno, a Lale, a Nelson, a Juan Carlos, a Milton, al profe Casiano, a Johnny, no sé cuál es su nombre. Si ustedes tienen Marcelo Fernández. Marcelo Fernández. Hola, Marcelo. Si usted tiene la posibilidad de poner la cámara, les agradecemos. Si no, no hay ningún problema. Así nos vamos conociendo y... Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, profe. Aprovecho. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos desde Hola, Johnny, hola. Perú, desde Perú. Profe, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Johnny Milton, María Vázquez, no sé quién es, y Antonio Navarro, tampoco. Bien. Aprovecho para agradecer a la gente hola Antonio, que colabora con nosotros, o sea, como Eduardo, que son expositores de jerarquía, que lo hacen siempre de forma desinteresada, y con la gente que nos auspicia, que nos dan una mano, para que a los profes lo podamos ayudar un poquito más. Bueno, tuvimos un año bastante complicado. Así que bueno, muchas gracias a todos y vamos a aprovechar y a disfrutar a Eduardo. Profe, que están... me llegó la notificación hay una charlita que va a empezar ahorita. ¿Cómo? Hay una charla que va a empezar. No, está... Profe, si creo puede... que está hablando con alguien. Eso, le voy a desactivar el audio. Ahí está. Eduardo, Cuando esperamos quieras, iniciamos. Vos que me das el disfrutes ok. también, esperamos que disfrutes de la charla vos, sobre todo, y bueno, te agradecemos otra vez por participar con nosotros. Muy bien. Bueno, nada, siempre es grato hablar para el club, hablar para alumni, acercarse. El lugar donde uno se formó y siempre digo lo mismo, me siento más en deuda yo con el club que el club conmigo, así que me agradezca. Yo ahí casi podría decir que aprendí a caminar en ese club, así que por supuesto era otro club distinto, pero por supuesto que realmente inolvidable, así que para mí es un gustazo, me pone muy bien. Si lo considerás, no sé cómo estás del lado del Facebook y todo esto, porque yo sé que esto es limitado, creo que debe tener un público, así que si querés arranco con la charla directamente. Sí, si a vos te parece, Eduardo, empezamos con la charla. Me gustaría que vengas al club a verlo, o sea, un día tenemos que estar dentro del Poli, que está muy lindo, y hacerlo presencial a esto, pero bueno, te aprovechamos con la tecnología. Y dale comienzo tranquilo. Bien. Ahí, vamos a ir ahí. Esta sería Bien. La charla un poco a pedido de Chicho, está relacionada con las formas básicas del movimiento y en una primera parte y en una segunda parte con lo que nosotros llamamos metodología de tecnificación, enseñanza de las cuestiones específicas del fútbol. Siempre es importante entender que para formar un deportista hay que respetar los procesos de maduración, las fases sensibles. Dentro de ese proceso de maduración y esa fase sensible, que quienes me han escuchado hablar alguna vez, siempre intento resaltarlo porque estoy convencido de que no hay que saltar etapas
y sobre todo en estos países donde nos tocó a nosotros nacer, cubrir falencias de origen que en realidad la educación física debería hacerlo, y nosotros desde el deporte generamos o cumplimos con un rol que está relacionado con la educación. Dentro de ese proceso madurativo, nosotros tenemos fases de alta sensibilidad que nos permiten desarrollar ciertas cuestiones condicionales y ciertas cuestiones coordinativas. Y cuando nosotros hablamos de fútbol, por ejemplo, como es el caso que nos convoca ahora, siempre tenemos que pensar que si bien nosotros arrimamos a los chicos a los 4, 5, 6 años a la escuela de fútbol, la elección real del deporte se da entre los 8 y los 10 años. Y algunos de maduración y de elección tardía, tal vez un poquito después, la elección definitiva del deporte. Cuando nosotros hablamos de técnica individual, no hablamos de otra cosa que el desarrollo de capacidades coordinativas. Y si hablamos de formas básicas de movimiento, nos estamos refiriendo específicamente a aspectos de técnica individual que se relacionan con las capacidades coordinativas. ¿Por qué? Porque el aprendizaje de la carrera, el freno, el giro, el cambio de dirección, el salto, y el aprendizaje de pase, control orientado, remate, golpeo de cabeza, tiene una íntima relación con las 3 capacidades coordinativas primarias, que son la capacidad de aprendizaje motriz, capacidad de control motor y capacidad de readaptación motora, que se sustentan en las 7 capacidades coordinativas secundarias, que en general los profes de educación física lo tenemos bastante claro, y que nos permiten definir, calificar y cualificar cualquier movimiento que nosotros estemos desarrollando, cualquier movimiento humano relacionado con el deporte. El proceso educativo básicamente se sustenta en 3 pilares: el momento diagnóstico, el planteo de objetivos y la verificación de los resultados. Esa sería la palabra exacta. Cuando evalúo, verifico los resultados y el haber alcanzado los objetivos. Ahora, si nosotros no entendemos que entre los 6 y los 8 años el chico vivencia, y que cualquier cosa que hagamos teórica, si no lo vivenció, se le va a complicar muchísimo en la fase deportiva, comprenderlo. Entre los 9 y 10 años vivencia y luego puede contar lo que hace. Y recién entre los 11 y los 14 puede ejecutar lo que nosotros le estamos solicitando que ejecute, y siempre y cuando tenga un repertorio gestual incorporado previamente. El fútbol normalmente nos exige aplicación de técnica en periodos breves de tiempo, siempre en un ámbito de contra el oponente, en lucha deportiva. Existe un promedio de 1,80 a 2,20 acciones por minuto. Quiere decir que nosotros vamos a accionar con un alto promedio de prestaciones a lo largo de cada minuto que solicita el juego. Y a su vez esos movimientos requieren de aceleraciones y desaceleraciones permanentes, por lo cual
Nosotros tenemos la obligación de preparar al jugador para que imponga su técnica individual con potencia y explosividad. Y que además tenga la posibilidad de ganar la disputa de la pelota. Si nosotros nos ponemos a analizar, es muy poco el tiempo que el jugador está en contacto con la pelota, por eso exigimos tanto nivel de precisión en la técnica individual. Pero el partido dura más de 90 minutos, entonces durante esos 90 minutos y más va a recurrir a su preparación física y va a recurrir básicamente a su calidad de movimiento. Puede estar o no en contacto con la pelota, pero siempre va a tener que correr. Puede estar o no en contacto con la pelota, pero siempre va a tener que cambiar de dirección, va a tener que girar, va a tener que frenar. Entonces, es importante empezar desde el momento de la enseñanza. Es tan importante enseñarle a moverse a los jugadores como enseñar la técnica individual. Tiene el mismo nivel de importancia. Siempre me gusta clarificar esto también porque los elementos de la capacidad de rendimiento son 5. Esos 5 elementos lo van a condicionar al deportista al éxito o no. Si hablamos de la condición técnica, fíjense que sumamos las formas básicas de movimiento, que aquí están, a todos los procesos de técnica individual que nos van a permitir las ejecuciones correctas. Ahora, si nosotros tenemos nada más que la condición técnica y la condición física, que está determinada por su estructura, que tiene que ser físicamente fuerte, tiene que ser coordinado y tiene que ser explosivo, porque es lo que exige el fútbol actual. Si eso no va de la mano con la condición física, estamos totalmente limitados. Pero a su vez el jugador tiene que tener una inteligencia que le permita entender lo que tiene que hacer adentro del juego y responder velozmente a los requerimientos del mismo juego. Si tenemos un jugador inteligente, tenemos un jugador que tiene condición técnica, tenemos un jugador que tiene condición física, pero el temperamento no es el adecuado, vamos a tener serios inconvenientes en cuanto a la posibilidad de poder demostrar lo que el jugador sabe hacer. Y en la posibilidad de persistir, de mantenerse en el esfuerzo, de mantenerse en el intento, de que no salga y volver a intentar, de que no salga y mejorar para que pueda salir. Eso tiene que ver con la perseverancia, eso tiene que ver con el temperamento. El temperamento no es ir y pegar una patada. A veces se confunde el temperamento. Se llama el jugador temperamental. También tiene mucho temperamento aquel que intenta una gambeta, aquel que intenta una pared. Ese es un jugador con personalidad. Ese es un jugador que va a perseverar permanentemente en la intención de jugar. Y hay un punto que te condiciona y que te saca directamente del deporte, que es el equilibrio emocional. Si vos no estás psicológicamente equilibrado, te va a costar horrores poder mostrar, primero poder permanecer en el campo. Y si no permanecer en el campo no va a poder mostrar, porque a las 3 o 4 fallos que vos no estás de acuerdo, podés terminar expulsado. A los 3 o 4 intentos de hacer una cosa y que no te salga, podés terminar totalmente bloqueado y no volver a intentar, o empezar a intentar cosas que vos no sabés hacer, o que no estás capacitado para hacer, o que no te solicitaron que hagas. El equipo no necesita que hagas eso. Entonces, tenemos que tener en cuenta los tiempos de maduración, tenemos que tener en cuenta los momentos en que podemos desarrollar lo que vamos a tratar en profundidad a continuación, y tenemos que tener en cuenta, a medida que va pasando el tiempo, a medida que va transcurriendo el proceso de formación del jugador,
estos 5 condicionantes que nos van a ir marcando el perfil del jugador y las posibilidades de éxito que tiene ese jugador en el alto rendimiento deportivo. Como dijimos antes, este jugador de fútbol, este futbolista se maneja en un contexto que tiene 6 condicionantes que nosotros definimos anteriormente, y a la hora de la elección de la ejercitación, nosotros tenemos siempre que hacernos las 4 preguntas. Estas 4 preguntas: ¿por qué vamos a hacer esto? ¿Para qué vamos a hacer esto? ¿Cuándo lo vamos a hacer esto? ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Nosotros hoy vamos a hablar del cómo, pero en la introducción yo quise de alguna manera contextualizar, porque el por qué te lo va a dar el ejercicio que elijas, el contenido que elijas. El para qué te lo va a marcar las necesidades mismas de educar el movimiento. El cuándo te lo va a limitar las posibilidades madurativas. Si nosotros no dominamos el cuándo, va a ser muy difícil que nosotros logremos que el chico entienda el por qué y el para qué. ¿Cómo vamos a desarrollar las formas básicas de movimiento? Bueno, las formas básicas de movimiento son la carrera, el freno, el giro, el salto y el cambio de dirección, que van de la mano con los fundamentos de técnica individual. Cualquier ejercitación de técnica individual va de la mano con alguna de estas formas básicas de movimiento. Por lo cual, estas formas básicas de movimiento, sobre todo en los profesores, y tiene que estar muy arraigado, yo digo que en los centros de formación de entrenadores, de directores técnicos, también tiene que estar trabajado esto, tiene que estar arraigado y entender que esto es muy, muy, muy importante. Nosotros, los equipos de trabajo en los cuales me ha tocado integrar, hemos estado siempre convencidos de que si nosotros no ayudamos al jugador, al chico, al deportista, a que incorpore estos saberes, es muy difícil que pueda sostener estos saberes. Es un combo que hace al deporte, es un combo que hace al fútbol. A veces te dicen antifútbol porque le enseñas a usar el tren superior al jugador. El fútbol es primo hermano del rugby, es un deporte de contacto. Ese deporte de contacto requiere de la utilización de los brazos por varias cuestiones. Para protegernos nosotros, para proteger la pelota y para poder progresar dentro del juego. Por lo tanto, la enseñanza del uso del tren superior para marcar, para girar, para arrancar, para frenar la carrera del rival, para ganarle la posición al rival, es muy importante desarrollarlo. La carrera es, a ver, siempre que nos enseñan la carrera nos hablan del atletismo. Y cuando nos hablan del atletismo estamos hablando de una carrera con zancadas largas, con braceo de características paralelo, con brazos paralelos, con un tren superior que debería de estar lo más relajado posible. De hecho, cuando vos ves los jugadores, los atletas que se desarrollan en carreras de 100 metros, de alta velocidad, en la cámara lenta observás que la cara va relajada, no va nunca contraída, o sea, contraen los músculos que son necesarios, pero claro, corren por un carril, no tienen nadie que lo perturbe mientras están corriendo. El jugador de fútbol, por empezar, tiene que estar siempre cambiando de dirección,
Para poder cambiar de dirección, la única manera de hacerlo es estando en contacto con el piso. Por lo tanto, si las zancadas son largas, hay menos posibilidades de cambiar de dirección si el juego cambia de rumbo, va para otro lugar. En general, el atleta corre erguido. Normalmente el jugador de fútbol debe de tener, para poder frenar y cambiar de dirección y girar, debe tener el centro de gravedad próximo al suelo. Normalmente el atleta no requiere de un frenado inmediato y un cambio de dirección. Normalmente no lo requiere nunca. El jugador de fútbol necesita tener el centro de gravedad bajo, aumentar el número de pasos para poder cambiar de dirección. Por lo tanto, enseñar estas cuestiones es básico. Yo veo que a veces se hacen circuitos, se enseñan técnicas de carrera, y para mí no son aplicables al fútbol. Yo creo que nosotros, hay dos cosas que no podemos dejar de hacer. Enseñarle a moverse y olvidarnos de desarrollar la fuerza. Descarto que vamos a trabajar la técnica, sin ninguna duda. Pero si nosotros dejamos de enseñar a moverse y nos olvidamos de desarrollar la fuerza, que podremos hablarlo en un futuro, el tema de la fuerza, vamos a estar en serias dificultades. ¿Por qué? Porque aún no estando en su plenitud física, un jugador que se mueve bien es un jugador económico. Por lo tanto, enseñarle a moverse bien le va a permitir poder perdurar a partir del desarrollo de su técnica de movimiento y va a sostener con el número de fibras que tiene activado por el desarrollo de la fuerza. El cambio de dirección. El cambio de dirección es un poco enseñar o combinar el freno, que es bajando la cadera, con el perfil de movimiento, que tiene que ser siempre visualizando el campo. A veces veo girar a los jugadores y giran sin mantener la vista puesta dentro del juego. O sea, giran al revés, le dan la espalda al juego. O sea, fíjense este ejercicio simple que hace muchísimos años, fíjense los jugadores que están en este video, así que imagínense los años, muchos de ellos están dirigiendo, otros son hasta vicepresidentes de clubes. Están desarrollando la técnica de cambio de dirección en la entrada en calor, dentro de la cancha, desarrollándose siempre en el cambio de dirección sin darle espalda hacia quien está gestionando eso, que en este caso soy yo, pero puede ser otro el que esté gestionando. Ahí se ve perfectamente. Uno está gestionando, ahí estamos gestionando, ahí va para atrás, va la orden y salen en el cambio de dirección. Vuelven para atrás, pero siempre ahí hay una línea, y está el círculo central. Siempre lo están haciendo dentro del campo, porque después van a tener que repetir. El otro día lo escuchaba a Fernando decir que un jugador a nivel internacional no sabía girar para uno de los costados. Y yo digo, ese es un problema de educación del movimiento, esa es una falla de formación gravísima, porque tal vez tenía un repertorio gestual muy trabajado, y por eso le permitía sostenerse en el alto rendimiento, pero no saber girar y no saber cambiar de dirección y poder hacerlo pura y exclusivamente para un solo lugar, te limita terriblemente. Eso se trabaja, y eso se trabaja en todas las edades. El salto siempre está relacionado no con la altura, sino que está relacionado con el juego en sí. Cuando el salto se relaciona con la altura, es un salto que es de características generales y que tiene un objetivo prioritario que está relacionado con la fuerza-resistencia o con la manifestación de fuerza en términos de tiempo. Sacando esas características que nos llevan al desarrollo de la capacidad condicional en forma general, cada vez que hablamos de salto,
estamos hablando de una acción del juego que está relacionada con la pelota. Esa acción del juego que está relacionada con la pelota y con el momento en el cual lo tenemos que ejecutar, tiene una consecución. O sea, de post ejecución del movimiento, continúa el juego. Entonces, ¿qué es lo que nosotros destacamos cuando trabajamos sobre el desarrollo del salto? Saltar con la pierna más alejada a la pelota, si vamos a tener contacto con la pelota, con el golpe de cabeza, para poder salir hacia adelante, o sea, no la más próxima, la más alejada de la pelota, y siempre caer a 2 pies. Alguno dirá, cuando caigo a 2 pies, estoy más lento. Y sí, es posible que tenga razón, que estoy más lento, pero tengo una base de sustentación sólida. Suárez acá, no sé si hizo el gol o no, ojalá que lo haya hecho, pero fíjense que está con toda el gesto técnico para poder caer a 2 pies. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos que no convirtió, hay un montón de jugadores que probablemente lo choquen, pueden ser compañeros o rivales, y él lo va a encontrar con una base de sustentación sólida y va a seguir estando de pie para poder arrancar. Si él cae a 1 pie, esto si nosotros lo haríamos en forma práctica, yo rápidamente llamaría a un chico o alguien que lo esté haciendo y lo haría parar en 1 pie y lo tocaría para que se mueva y después lo haría parar en 2 pies para que mantenga una base sólida de sustentación, lo tocaría, lo chocaría y se daría cuenta, experimentaría que no se va a mover. Ahora, siempre los apoyos en el piso deberían de ser con planta y punta del pie, nunca con talón, porque eso permite la reacción en forma permanente. Entonces, ese es otro punto que hay que destacar y hay que estar permanentemente focalizado en corregirlo y en repetirlo hasta que se acostumbran a moverse. El giro, como decíamos antes, siempre relacionado con la pelota, siempre relacionado con la protección, siempre utilizando, si hay un rival próximo, usarlo como a la manera del básquet, con los brazos abiertos para envolverlo y girar. Entonces, de esta manera, bajando el centro de gravedad, utilizando los brazos y utilizando todo el cuerpo en general y manteniendo la postura de descenso de centro de gravedad, base de sustentación sólida, apoyo sobre planta y punta de pie, me va a permitir continuar en la ejecución. Fíjense que los ejercicios que se ven ahí en el video, espero que se ven ahí en el video que se está repitiendo, son ejercicios muy simples, están trabajando el giro, básicamente en este caso, pero obsérvese que en el inicio, fíjense cómo mantienen la base de sustentación sólida, está apoyado sobre los 2 pies, porque así es como va a caer. Está ejecutando el gesto técnico y está manteniendo una base de sustentación sólida, para después repetir en el ejercicio, donde él está cambiando de... Ahí, va, giró y va al otro lado, y entra de nuevo. ¿Correcto? Fundamentos de técnica individual. Esto lo voy a pasar bien rápido porque casi todo lo deben tener muy claros y no son más que 5. Con estos 5 fundamentos de técnica individual, más los 5 fundamentos de formas básicas de movimiento, nosotros construimos alguien que puede defenderse dentro del deporte y se verá limitado, tendrá su techo por sus condiciones naturales, no por una cuestión de falla formativa de origen. El pase, recepción orientada, que todos lo sabemos, hoy se habla de recepción orientada, conducción, que prácticamente está en extinción, pero acá me quiero detener y después lo vamos a tocar un poquito más también cuando hablemos de la parte de tecnificación. Me preocupa a mí, por lo menos, como formador, que hace bastante tiempo que nosotros
no podemos vivenciar un gambeteador. Lo hablo muchísimo con gente amiga y todos coincidimos en lo mismo, que hace bastante tiempo que nosotros no encontramos jugadores que se animen, que arriesguen, y creo que hemos vivido una década de un proceso metodológico furioso donde nos querían hacer creer que no enseñábamos correctamente el deporte, no le enseñábamos a entender porque no le dábamos situaciones problemáticas a los chicos, y sin embargo salían una enorme cantidad, producto de ese modelo de trabajo, por lo menos por estas tierras, salían una enorme cantidad de jugadores que en el 1 contra 1 eran mortales, que te permitían romper un esquema defensivo. No estoy en contra del juego que en algún momento se introduzca el juego a 2 toques, que permite acelerar el traslado de pelota de un sector a otro, pero sí hay una cosa importante: un jugador que logra desequilibrar en el mano a mano es un jugador que es indescifrable por un lado, y por el otro lado es un jugador que le va a traer problemas al rival, sin ninguna duda. Bueno, el cabeceo, normalmente yo estoy formado y condicionado por Jorge Grifa. Él nos decía siempre que es importante impactar la pelota con la mayor superficie de contacto. Nunca hablaba de parietales, siempre hablaba de impactar la pelota con la frente, girar el torso e intentar impactar la pelota con la mayor superficie de contacto posible, que es la frente. Bueno, el remate tiro al arco, nada, lo conocen todos, las distintas formas. No vamos a hablar de esto, porque tenemos mucho para hablar de lo otro. Si después alguien quiere profundizar sobre el tema, lo conversamos. Organización pedagógica y didáctica de los ejercicios. Bien. ¿Cómo ordenarme? Siempre el fin es aumentar la capacidad de rendimiento. Los objetivos nosotros los tenemos que poner en 3 grandes familias. El cognitivo es cuando tenemos un aprendizaje. El psicomotriz cuando tiene alguna situación pensada, lo que hoy llaman la situación problema. Y el psicológico tiene que ver cuando aparece una situación de estrés. Los contenidos son siempre los ejercicios. Los medios tienen que ver con los materiales que tenemos, que contamos o que necesitamos, con la organización de esos materiales y con la información que tenemos para la utilización de esos materiales. Hay utilerías que están totalmente desprovistas de elementos, y hay profesores que tienen una enorme cantidad de recursos sin elementos. Y hay utilerías que están abarrotadas de elementos y profesores que no tienen recursos informativos para poder organizar esos elementos y no tienen un rumbo. Entonces, siempre creo importante entender esta parte, comprenderla, aplicarla, llevarla adelante y entender que existen métodos de enseñanza y métodos de entrenamiento. Esto del comando directo, del ensayo-error, de la enseñanza basada en la tarea, de la constitución de pequeños grupos y de la resolución de problemas, no es otra cosa que la ejecución de los gestos. Te digo que repita esto y lo repetís. Ese es el comando directo. Cuando estamos experimentando por sobre un ejercicio y corregimos explicación, ejecución, corrección, repetición, la secuencia de la enseñanza, por ejemplo, del remate, estamos hablando de un ensayo-error. Tenemos que saber qué corregir para no repetir errores. Cuando hablamos de la enseñanza basada en la tarea, estamos hablando de los pequeños juegos reducidos o las tareas que damos en la manera de drill.
La constitución de pequeños grupos no son otra cosa que los reducidos llevados al fútbol, y la resolución de problemas no son otra cosa que esas situaciones problemáticas que nos han hecho creer en esta última década que estas dos cosas fueron inventadas a partir de los años 90, finales de los 80 y principios de los 90. ¿Y saben qué? Esto es de Muska Moston. Muska Moston, el libro este, lo escribió, La enseñanza de la educación física, se llama el libro. Este libro sobre los métodos de enseñanza lo escribió a finales de los 50, principios de los 60. Fíjense que no se inventó demasiado con esto de hacernos creer que esto era lo que teníamos que hacer exclusivamente, y que haciendo esto exclusivamente íbamos a lograr que el jugador de fútbol entienda lo que, a mi entender, los Ortega, los Maradona, los Riquelme, esos jugadores entendían a la perfección. Entonces, creo que nosotros tenemos que tener un espíritu crítico. No estoy en contra de los modelos de entrenamiento en forma jugado, me parece que el contexto implica poder desarrollar la forma básica de movimiento, la técnica individual, contextualizarlo dentro de las acciones propias del juego, pero sí digo que resulta necesario desarrollar todo y cada uno de los aspectos. La preparación es integral, y esa preparación integral requiere de la utilización de todos los métodos y requiere de un trabajo minuciosamente programado, sin saltear etapas, tal como nos decía la pregunta del cuándo. ¿Cuándo puedo hacer esto? ¿Cuándo es el momento? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Y para qué lo hago? Háganse siempre esas 4 preguntas. Están haciendo un ejercicio y tienen dudas, tienen que ir las 4 preguntas. Esas 4 preguntas te resuelven todo rápidamente en el campo. La clasificación de los ejercicios, nosotros clasificamos en generales cuando no aparece el balón y en específico cuando aparece el balón. Más allá de que sin balón aprendan a correr, más allá de que sin balón aprendan a frenar, más allá de que sin balón aprenden a girar o aprendan a marcar o a usar los brazos. Siguen siendo generales porque no aparece la pelota, y son específicos cuando aparece la pelota. Eso no te va. Ahora, aparece la pelota no para utilizarla para sentarse arriba o para utilizarla como una valla. Aparece la pelota para hacer una ejecución técnica. Según el objetivo, para el desarrollo de cualquiera de las técnicas de movimiento, para el desarrollo de cualquiera de las técnicas individuales o para mejora de las cualidades físicas. Según el espacio utilizado, lo tenemos que clasificar toda la cancha, media cancha, un cuarto de cancha, dependiendo del sector a donde lo estamos haciendo. Y según el número de jugadores, por dúo, por trío. ¿Por qué yo digo esto? Muchos se estarán preguntando, ¿por qué nos está diciendo esto que es tan simple y tan sencillo? Estoy diciendo esto porque a veces nos complicamos a la hora de ordenar nuestra carpeta de ejercicios. Tenemos que utilizarlo ideamos un ejercicio, ubiquémoslo y así vamos armando toda nuestra carpeta de ejercicio hoy dentro de la computadora. Conclusiones a este primer tema. Los condicionantes del rendimiento. ¿Hay alguna pregunta, Chicho, antes de llegar a las conclusiones? De parte de los chicos que están en Facebook, no, me dejo uno que cuando podría te va a hacer una pregunta, yo lo llamo, así te lo hago escuchar. Un profe amigo. Y de los chicos que están ahora en Zoom, si alguno quiere preguntar, me puede mandar un chat por acá o puede levantar la mano, lo que quiera. Bien, perfecto. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Está muy claro, Eduardo. Bien, Está todo muy claro. Bárbaro.
No sé, bueno, quiero Bárbaro. preguntar algo que Bárbaro. piensa que puede estar Bien, posible bien, de todo esto. bien. Conclusiones básicamente de... Sí. Pensé que había alguien hablando. Conclusiones de esta primera parte. Tenemos condicionantes del rendimiento, que son lo primero que de alguna manera planteamos. Los 5 componentes que condicionan el rendimiento. Tenemos una organización pedagógica que nos permite clasificar los ejercicios. Tenemos un desarrollo de capacidades coordinativas que se sustentan en las 3 capacidades coordinativas primarias y solventado por las capacidades coordinativas secundarias. Y los aspectos de forma básica de movimiento en conjunción con los fundamentos de técnica individual, porque siempre van a aparecer juntos, condicionado por el rival o condicionado por el compañero o condicionado por el movimiento propio, siempre van a aparecer juntos. Estos van a condicionar a estos, siempre. Deben de ser trabajados en forma individualizada y en forma conjunta, en forma general y en forma contextualizada, en forma específica. Esto es un poco la conclusión de la primera parte y invitarlos a que trabajemos sobre la educación del movimiento. La educación del movimiento no es otra cosa que esta que les estoy planteando. Vamos a seguir adelante. ¿Alguna pregunta, Chicha, pareció o seguimos? Avanzo. No sé si los chicos que están en el Zoom quieren preguntar. Para mí está muy claro, pero no sé si hay alguna pregunta. Bueno, seguimos, Eduardo. Buenas tardes. Vamos. Podría ser Ah, una perdón, pregunta. ¿quién? Profesor Casiano, de Perú, Chiclayo. Profesor Casiano, ¿cómo le va? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos en primer lugar y pidiendo que Dios nos bendiga en este tiempo que estamos pasando difícil. Profesor Eduardo, buenas tardes. Usted decía hace ratito que la conducción, profe, en realidad está como que pasando a la historia, quizás porque ahora se pretende jugar de pronto a darle más trámite rápido al balón, y usted mismo hablaba de cómo ahora en Argentina mismo, como también acá en Perú, no aparecen los meteadores, porque quizás en las escuelas, profe, también se está ya trabajando mucho esto de 2 toques, 1 toque. Entonces, bueno, yo también yo tengo una escuela de fútbol acá en Perú, en Chiclayo, y yo siempre he discrepado en cuanto a la conducción, que siempre se tiene que trabajar, porque hay momentos en el fútbol mundial donde el jugador se enfrenta muchas veces en conducir una pelota y por ese hecho se pierden los goles, porque quizás arrastra ese problema. Entonces, profe, mi pregunta es, ¿qué hacer al respecto? Seguir trabajando la conducción, agregada, por supuesto, al remate, agregada a las acciones que usted acaba de mencionar con respecto a los giros, a los frenos, a las carreras. ¿Qué hacer, profe, con ese fundamento, básicamente? Seguir trabajándolo y siempre con inclusive 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 años, insistir en la conducción, profe, o qué es lo que usted piensa actualmente. Mira, con una buena, te lo voy a contestar con un ejemplo, con una buena recesión oriental, en un ataque donde vos quedás en superioridad numérica, donde el defensor está permanentemente tratando de ir hacia atrás. No sé si me explico cómo es la jugada. 3 contra 2, suponete. El defensor intenta retroceder para que vos, para sentirse más protegido y permitir retrasar la jugada para que vuelvan sus compañeros. Bueno, con una buena conducción, encarando directamente a uno de los jugadores y vos
vas con la pelota y apuntás directamente al jugador, vas en busca de ese jugador, ya estás liberando a uno de los dos, a uno de tus dos compañeros. Fíjate si es importante la conducción. Entonces, yo digo que el abuso de conducción, no lo digo yo, lo dicen todos, el abuso de conducción hace que el equipo no se vuelva dinámico y que pierda la posesión de la pelota. Pero irse al otro extremo significa evitar una enorme cantidad de posibilidades que te da el fútbol. El otro día no es el mejor momento para hablar de él en este mundo exitista, pero ¿quién lo puede negar a Bielsa? Yo el otro día leía una cosa muy importante. Tenés 3 formas de romper la presión, decía, en lo que leía, justo lo leí la semana pasada. El primero, el 1 contra 1, ganar el 1 contra 1. Para el 1 contra 1 tenés que conducir y gambetear. En ese 1 contra 1, siempre dependiendo del lugar del campo, rompiste la presión, si lográs salir airoso. El segundo, el pase filtrado, entre líneas, que permite, si se te ofrecen los compañeros, romper la presión del tipo que te vino a presionar. Y el tercero, el cambio de frente, el pase largo. Dos de los principios que yo acabo de marcar, que no son míos, los dijo él, creo que son de él, tampoco sé si son de él, pero los dijo él. 2 de esos principios fueron castigados profundamente. El pase largo significaba que vos no podías meter una pelota de 30 a 40 metros, era antifútbol, había que dar 358 pasos antes de llegar al arco. Castigado totalmente en la última década. Y el 1 contra 1, castigado también, porque había que jugar a 2 toques para seguir paro y toco, paro y toco, paro y toco, paro y toco. Y así, y con volumen de juego, la idea era llegar con volumen de juego y el pase filtrado los últimos 30 metros. Creo que la conducción es importante, no abusar, saber cuándo, por qué y para qué. Gracias, maestro. Eduardo, referido a lo que decía el profesor Casiano, habría interpretado si era importante trabajar en la conducción, si él lo pedía de forma analítica, o lo interpretaba de forma analítica o contextualizado, o sea, buscar ese 1 contra 1 en la geografía del campo que más de ahí podemos hacer. O trabajar de forma analítica, como lo conocemos todos, ¿no? La conducción propiamente dicha, de un punto a otro, de A a B. Haber interpretado eso del profe Casiano, no sé si venía por ese lado, de todas maneras está claro lo que le dijiste. Bien, si contextualizado tiene que ser cuando comprende el juego. Cuando empieza a entender el juego y domina las técnicas individuales, puede aparecer contextualizado en estas situaciones que te acabo de plantear. Y analítico tiene que ir de la mano con la enseñanza de las formas básicas de movimiento. O sea, el jugador conduce la pelota y cambia de dirección. El jugador conduce la pelota y realiza un giro. Siempre estamos hablando de, digamos, de acuerdo a la dificultad del ejercicio, de acuerdo a las edades. Y el tiempo del ejercicio también de acuerdo a las edades y la capacidad de atención de los chicos. Pero el contacto con el elemento siempre es importante, y el contacto con el elemento no es únicamente para pasar, a veces es para tenerlo con uno, para poder familiarizarse y poder dominarlo. Entonces yo creo que es importante trabajarla, sin ninguna duda. Después habrá que corregir. Prefiero corregir la falla y quitar a no saber hacerlo. Yo prefiero quitarlo a no saber ejecutar el movimiento. Creo que hay que enseñarlo. Hay que entrenarlo. Bien. ¿Sigo? Seguimos. Bien. Para la progresión de la enseñanza, nosotros hablamos de 3 fases. En una primera fase, en la metodología de tecnificación,
en la metodología de la enseñanza del fútbol, nosotros hablamos de una primera fase, sobre todo en divisiones inferiores, divisiones infantiles, donde la enseñanza del movimiento individual se dan los contenidos de índole general y los contenidos específicos del puesto. Esa es obligación en esta primera fase. Una vez incorporada esta primera fase, aparece la segunda fase, que tiene que ver con el perfeccionamiento de los movimientos individuales, que son generales, o sea, pase, recepción, recepción orientada, remate, cabeceo, etcétera, lo que estuvimos hablando hasta ahora, y las necesidades propias del puesto. Y las enseñanzas de los movimientos individuales de la línea y del sector. Nosotros trabajamos dentro del movimientos que tienen que ver y están relacionados con la línea donde nos desenvolvemos y movimientos que están relacionados y sectorizados por el lugar donde vamos. Y en una tercera fase donde estamos en una etapa de consolidación de los movimientos individuales, estamos perfeccionando los movimientos individuales de línea y de sector, empezamos el trabajo de enseñanza de movimientos individuales por interlínea. Y ustedes me dirán, ¿y el modelo cuándo? El modelo normalmente lo desarrolla la primera división. Entonces, a partir del modelo que desarrolla la primera división, nosotros fabricamos jugadores para ese modelo. En una división donde nosotros estemos trabajando, en una división inferior, donde nosotros estemos trabajando, tenemos, con mucha suerte, 4 o 5 muchachos clase A. Esos 4 o 5 muchachos clase A van a llegar a la primera división, pero no tenemos la certeza que van a llegar a la primera división de nuestra institución. Puede llegar a la primera división de otro lado. Y si tenemos la suerte que lleguen a la primera división de la misma institución, van a llegar de manera asincrónica. No van a llegar todos juntos. Entonces, el chico que aprende a tirar el centro como lateral en las divisiones inferiores, probablemente le tire el centro a un jugador diferente cuando juegue en primera división, por lo menos en los primeros momentos, salvo que tenga la fortuna de que lleguen los dos juntos, el número 9 y el lateral que va a tirar el centro. Por lo tanto, el trabajo en divisiones inferiores siempre es individualizado en función del aprendizaje del movimiento en conjunto. Eso es básicamente el fundamento de la metodología de tecnificación. ¿Cómo lo aplicamos? Vamos de la técnica básica, que tiene que estar bien dominada, hacia la técnica táctica individualizada, hasta el partido de competencia, donde pongo de manifiesto lo que aprendí para hacer individualmente dentro de mi línea y dentro de mi sector. Acabamos de hablar de todo esto. Estas son las cuestiones básicas de movimiento. La técnica y táctica individual contiene ejercicios que permiten actuar con conocimiento en la resolución de problemas. Siempre teniendo incorporado esto. Si esto está incorporado, nosotros vamos a poder resolver problemas. Ahora, ese ejercicio tiene que tener los 4 condimentos invariables, que son la explicación, la ejecución, la corrección y la repetición. Si no se corrige, se repite error. Si se repite error, se graba error. Y si se graba error, es muy difícil después mejorarlo. Ahora, hay movimientos específicos para cada uno. Como hay perfiles por puesto para cada uno de estos, que yo buscamos un arquero alto, rápido de manos, fuerte, que tenga buena lectura de juego aéreo, que juegue con los pies, que tenga un buen primer pase, que tenga un buen saque largo. Bueno, esos son perfiles por puesto. Como buscamos claramente en nuestra hoja de ruta ese perfil por puesto, como tenemos clasificado los ejercicios con la
diapositiva que mostramos antes, en general, específico, por dúo, por trío, etcétera, etcétera. Como tenemos claro todo eso, también tenemos que tener en cada uno de los puestos, yo tengo 20, capaz que ustedes tienen 10 o capaz que tienen 50. Yo tengo 20 movimientos individuales que el jugador tiene que saber hacer en cada uno de sus puestos. Entonces, si logró incorporar esto, logró llevar esta secuencia de movimientos y logra desarrollar estos 20 movimientos, por ejemplo, el volante lateral tiene que saber reconocer los perfiles y colocar correctamente las piernas y el cuerpo. Tiene que saber resolver un enfrentamiento, perdón, 1 versus 1, en defensa y en ataque. Tiene que saber utilizar la línea lateral y de fondo para recuperar. Tiene que saber obstruir centro de los costados. Y así cada uno de estos que después le van a quedar y lo va a leer. De estos movimientos individuales surgen, miren, mínimamente, yo tengo 20. Vamos a suponer que hacen 5 ejercicios de cada uno. Multipliquen. O sea, van a tener 20 por 5. Ya tienen un montón de ejercicios individuales que le van a dar respuesta al para qué. ¿Para qué hago esto? Esto lo hago para saber rechazar corriendo hacia mi arco. Pero para poder saber rechazar corriendo hacia mi arco, tengo que saber golpear la pelota. Si yo no sé golpear la pelota, es imposible que yo sepa rechazar. Pero además rechazar corriendo hacia mi arco tiene un componente de giro y tiene un componente de cambio de dirección y tiene un componente de freno. Y además voy a tener que ir corriendo para hacer eso. Entonces ahí es donde se empieza a juntar y a entrelazar todos los conocimientos y ahí es donde empiezan a jugar un rol preponderante el entrenador, el director técnico y el preparador físico, donde ambos en conjunción trabajan en función de la formación del futbolista. No puedo entender aquello que desconocen la preparación física, como no puedo entender aquello que dicen la preparación física es tuya. Tampoco lo entiendo. Es de los dos todo. Es de los dos todo. Y los dos son insustituibles. Entonces, eso tiene que estar claro en un proceso formativo, porque si no, yo no sé si en primera división es tan necesario. No lo sé. Digo que sí. Estoy convencido que sí. Pero también tengo que decir que hay lugares donde desconocen la preparación física y obtienen resultados. Ustedes me dirán, bueno, porque compran a los jugadores que están entrenados, una serie de cosas. Bueno, no importa, pero obtienen resultados. Pero es imperdonable que en divisiones inferiores esto se deje de hacer. Porque si esto se deja de hacer en divisiones inferiores, nosotros estamos condicionando la durabilidad y la aplicabilidad de ese jugador que estamos formando. Cuando hablamos de técnica y táctica sectorizada, hablamos de una coordinación para desempeñarse dentro de la línea. Entonces, deberá utilizar esos gestos técnicos preaprendidos en beneficio de sus acciones dentro del sector, dentro de la interlínea. Para eso también tenemos una serie de principios rectores que permiten, por ejemplo, en el caso del puesto que estábamos desarrollando antes, porque los hay para cada uno de los puestos y cada uno lo creará para cada uno de los puestos, saber reconocer y realizar una permuta, saber reconocer y realizar un relevo, entender, comprender lo que es el repliegue, reconocer cuándo está correctamente ubicado el mediocampo. Eso se hace individualmente. Saber achicar, saber agrandar, saber salir con marca, saber identificar la marca, saber temporizar, cuándo temporizar, reconocer cuándo hay que romper una pared, reconocer dónde posicionarse defensivamente, y así cada uno de las cuestiones que van apareciendo en el juego en sí. Entonces yo ya tengo un jugador que sabe moverse individualmente, que primero aprendió cada una de estas técnicas con los distintos formatos,
después aprende individualmente lo que tiene que hacer en su puesto, después eso que aprendió a hacer individualmente en su puesto lo empieza a meter en el sector. Para, por último, esa técnica táctica colectiva, que no es otra cosa que el modelo, y donde no han querido explicar que hay que ir rápido al modelo, porque el modelo condiciona. Entonces rápidamente vamos al modelo, que eso en primera división está muy bien, entonces a partir del modelo hacemos todo. Esa técnica táctica colectiva individualizada permite, en una intención primaria de modelo de juego, mostrar los progresos de asimilación de la técnica táctica individual y de la técnica táctica sectorizada. Recuerden que no van a llegar todos juntos a primera. Entonces lo único que permite ese colectivo que juega el día sábado es mostrar lo que aprendieron. Y lo que posibilita es anotar errores, generar una carpeta de ejercitaciones posterior y ejecutar esa carpeta de ejercitaciones posterior en función de los errores. Entonces, eso es lo que me permite el partido del sábado, no es el funcionamiento del modelo. El funcionamiento del modelo es primera división. Por supuesto que si hace las cosas bien dentro del sector, dentro del puesto, dentro de la línea, dentro del juego, interpreta el juego, obviamente va a poder jugar o va a poder cumplimentar los requisitos elementales, las líneas rectoras de los movimientos de técnica táctica colectiva, que no son otra cosa que identificar cuándo está ordenado el equipo. Porque la técnica táctica colectiva es la relación con las líneas que conforman el sistema. Si el sistema conforma que se solicita lo conforman 3 líneas, habrá que ver cómo se relacionan esas 3 líneas. Y tiene que interpretar desde el lugar donde le toca posicionarse en el campo, interpretar qué pasa con esas 3 líneas. Si el sistema tiene 4 líneas, serán las 4 líneas las que tiene que interpretar. Ofrecerse siempre para iniciar salida, esto tiene que ver con lo colectivo. Prepararse para captar un saque de arco, a favor o en contra, si sacamos largo. Analizar al rival para tomar o defender en zona. Saber cuándo cambiar de marca para presionar. Esto tiene que ver con lo colectivo, pero va desde lo individual. Y en el caso mío, de divisiones inferiores, lo que yo pienso, que los chicos tienen que, independientemente que tienen que aprender a manejar en algún momento el sistema donde defienden con 5, con los 2 stoppers, el líbero y los 2 de afuera, que muchos le llaman la línea de 3, en mi forma de ver, en mi forma de pensar, creo que básicamente como una variante posterior a esto, deberían de manejar estos 3 sistemas, que no es lo más importante, deberían entenderlo estos 3 sistemas. Es lo que yo pienso. No quiere decir que tenga la verdad. Más o menos a grandes rasgos, las características del megaciclo, porque siempre me gusta clarificar que nosotros no nos tenemos que olvidar que por ahí vamos a tener que desarrollarnos dentro de un grupo etario de 8 o 9 años. Bueno, estas cosas no nos tienen que faltar. Si nos desarrollamos dentro de un grupo etario de 10, 12 años, estas no nos tienen que faltar. Y lo mismo en cada una de las edades. Siempre la mirada tiene que ser global. Entonces me llamaron para trabajar en un grupo de 13 a 15 años, tengo que tener claro qué es lo que tengo que hacer entre los 13 y los 15 años. Y además tengo que tener claro cuáles son las formas básicas de movimiento y cuáles son las técnicas individuales, primarias, globales, generales, que van en cualquier sistema, que tienen que saber cualquier jugador. Y a partir de ahí hablar de lo individual para el puesto, del desarrollo en la línea y en el sector, y del desarrollo en la interlínea, en cualquiera de los modelos o sistemas que utilicemos para ordenar a los chicos y que puedan mostrar lo que tienen que hacer. Por último, y para tener más o menos claro, todo esto no sirve de nada en la etapa formativa si nosotros no educamos en los valores.
estamos todo el tiempo hablando de la crisis de valores y nunca lo definimos, el tema de los valores. Y nosotros tenemos una herramienta fundamental que es la motivación de los chicos. El deseo de querer aprender cuando se trata de una escuela, el deseo de querer llegar a ser un jugador profesional cuando se trata de una división inferior, de alto rendimiento. Si nosotros no entendemos y no pregonamos estos 10 valores, dejémonos de quejarnos de que estamos en un problema, en un serio conflicto de valores, que los valores están, se dice que hay una crisis de valores. Estoy harto de escuchar que hay crisis de valores. Trabajemos sobre los valores. Primero aprendamos lo que son los valores y después trabajemos sobre los valores. Si nosotros logramos esto, estamos formando no solo un futbolista, estamos formando una persona que va a tener un compromiso social importante. Yo sé que no es de... ¿Alguien tiene el micrófono abierto? No sé quién es. Estoy buscando el micrófono abierto. Ahí lo cerró, creo, Chicho. Yo creo que en este momento de crisis que tenemos con esta pandemia, aparece el comprometido, aparece el que realmente tiene voluntad, el que respeta, el que tiene cuidado personal y cuida a los demás, el que tiene constancia en poder soportar la situación. Y tenemos que actuar con honestidad, tenemos que tener autocrítica. Tenemos en nuestras manos la posibilidad de que a partir de una pelota de fútbol, vuelvo a reiterar, aquel que viene a aprender a la escuela de fútbol está motivado por aprender. Y aquel que viene, que es de alguna manera admitido en el deporte de alto rendimiento, en un proceso de divisiones inferiores, tiene el deseo de llegar a ser profesional. Por lo tanto, es inmejorable la situación para poder trabajar sobre esto. No tiene nada que ver con el tema que me pidieron, pero me pareció importante aportarlo porque todos trabajamos en divisiones inferiores y todos somos formadores. Excelente, Eduardo. Por último, agradecerle a mi querido Club Alumni, agradecerte, Chicho, y bueno, decir que cuando empiezo me resulta más fácil hablar en otro lugar que acá. Cada vez que empiezo acá tengo comprometido el corazón, si tengo comprometido el corazón se hace complicado, entonces siempre me cuestan los inicios, siempre me cuesta meterme en temas, siempre me cuesta un montón. Espero haber estado a la altura, espero haber aportado lo que necesitaban, espero que haya podido quedar grabada porque sé que después hay mucha gente que está trabajando y que lo va a ver. Y bueno, y agradecerle a los que estuvieron y a ustedes, Chicho, fundamentalmente por lo que están haciendo y por invitarme a mí. Me encanta estar ligado al club. Es un poco estar ahí en la sede del club o en la cancha. Seguro que obviamente que estuviste a la altura y que la gente del club siempre lo reconoce y te reconoce. Sos un referente para todos, por lo menos la gente que cruzamos habitualmente, tanto de directivos, de las comisiones, los hinchas, que son más habituales de ir al club en estos momentos, y te nombran con mucho aprecio, con mucho respeto, con mucho reconocimiento por tu trayectoria. Yo ya te escuché muchísimas veces y todas las charlas me sorprendés por la simpleza, por la capacidad, por el empeño con que lo decís, con la humildad que transmitís cada enseñanza que nos das. Es para exprimirte, sacarte el jugo y tenerte 100 horas acá preguntándote cosas, porque no, o sea, además de tenerlas claras,
sabés de todo lo que queramos saber. Para mí es un honor, para la gente de Alumni seguramente un privilegio, para la gente que está escuchando también, y que aprovechamos, no te fuiste del pedido que te hice, que era una de las cosas que me interesaba que podamos transmitir juntos, porque o sea, los que nos formamos en los institutos de Rosario y con la gente que nos formamos en la vieja escuela, tal vez siempre pretendemos ayudar a los chicos los que están creciendo ahora a entender de qué estamos hechos. Y bueno, vos sos una referencia inevitable para todos nosotros. Entonces, bueno, gracias. Todos los que quieran hacer preguntas, por favor, o sea, si a vos no te molesta, Eduardo, de que te aprovechemos un ratito más. Nada, al contrario. Además está decirte que repito lo de siempre, ¿no? En el Instagram por ahí contesto más rápido porque lo tengo a mano en el celular y me resulta más fácil. En el Facebook demoro un poco más, soy bastante vagoneta para el Facebook. Pero también contesto. Nada más que me den tiempo. Y si alguno quiere preguntar algo y que intercambiemos información. Yo lo único que hago es contar lo que me parece que es necesario e importante hacer. Me parece que, qué sé yo, en divisiones inferiores y en divisiones infantiles, nosotros perdemos un tiempo precioso si dejamos de hacer estas cosas. Le hacemos perder el tiempo a los chicos. Suena duro lo que digo, pero me parece que le hacemos perder el tiempo a los chicos. Los chicos, nosotros necesitamos optimizárselo ese tiempo. Y entonces creo que hay que hacer estas cosas. Haciendo estas cosas nosotros los vamos a mejorar como deportistas, los vamos a mejorar como personas, le vamos a dar las herramientas que necesitan para poder desarrollarse en el alto rendimiento, y bueno, después su capacidad, su talento, su ansia de aprovechar las oportunidades, porque también está eso. Miren, nosotros tenemos un ejemplo en Salvador, con Daniel trabajamos en El Salvador. Tenemos un ejemplo de dos chicos que mandamos aquí a la Argentina, a Atlético Rafaela, en aquel momento. Esos dos chicos tenían uno 18 años y el otro 16, si no me equivoco, o 17 y 16. Y llegaron a Atlético Rafaela, ¿viste? Llegan de El Salvador, salvadoreños, yo los acompañé. Estaba acá en la Argentina porque hacía un trabajo part-time, los acompañé y fuimos al club. En ese momento estaba Lito Botaní como coordinador, y en primera división estaba el técnico de Estudiante que dirigió Estudiante mucho tiempo. Bueno, ya me voy a acordar. Estaba dirigiendo la primera división. Y resulta que llegó de El Salvador, los pibes, claro, medio que lo miraban torcido. Lito lo dejó con el Nano Clemens a trabajar. Empezó a trabajar, empezaron a hacer los ejercicios, la entrada en calor, los pibes estaban súper preparados, ¿eh? Empezaron a trabajar, empezaron a hacer los ejercicios. Cuando llega el momento del fútbol reducido, claro, tenían claro lo que tenían que hacer. O sea, no habían jugado nunca con esos compañeros, pero tenían claro lo que tenían que hacer individualmente. Entonces interpretaban claramente dónde posicionarse, cuándo utilizar la técnica, cómo trabajar, Claro, al ratito estaba el Nano, yo estaba fuera del alambrado sentado tomando mate, como siempre, mirando lo que estaban haciendo ellos. Y Nano Clemen por teléfono lo llama Lito Botaní, venía a ver esto. Después Lito, soy amigo de Lito, me lo contó, venía a ver estos dos pibes porque son dos fenómenos, le dice. Bueno, aparece con el Lito a verlo a los chicos. Los chicos venían sin dormir, primer entrenamiento que tenían en el club. Aparecen, va Lito, lo ve, al rato, no sé cómo diablos se comunicaron, el técnico de la primera aparece a ver a los chicos. Llegaron el lunes, el martes. El jueves
estaban invitados para hacer fútbol con la primera, hicieron fútbol con la primera, el día jueves. Uno de ellos estaba de novio en El Salvador, por eso hablo de saber aprovechar las oportunidades. Enloqueció, se quiso volver, empezó a poner cualquier excusa, que la pensión, que la comida, que nosotros infinitamente sabíamos cómo vivían, no vivían ni por asomo como vivían en la pensión de Atlético Rafaela. Estaban en un hotel 5 estrellas, en la pensión de Atlético Rafaela. Bueno, lo convenció al otro que era más chiquito. Resultado, para hacerse la corta, hace unos 2 meses atrás, Daniel me manda un recorte del diario, los chicos están cortando caña de azúcar. Ni siquiera están jugando, uno está jugando en primera división alternando, el otro está cortando caña de azúcar. Podría haber jugado tranquilamente. Por eso digo que no es solamente el talento, que no es solamente la dedicación, que no es solamente entender el juego, además de saber aprovechar las oportunidades. Entonces nosotros tenemos que prepararlo, por eso hay que educarlo en los valores. Eso también es crisis de valores, porque no entendieron nada, porque si ellos hubieran entendido y nosotros no hubiéramos fallado como docentes, ellos hubieran entendido que esa era la forma de mejorar sus condiciones de vida. Se la perdieron. Por eso a veces hay que contar las malas, no hay que contar siempre las buenas. Esa es una mala, en la cual nosotros también tuvimos algo que ver. Muy satisfecho por su rendimiento, pero yo el día de hoy todavía me sigo preguntando en qué nos equivocamos nosotros, porque yo creo que nosotros nos equivocamos también. En algo nos equivocamos nosotros también. En eso. Bien. Lo hice largo, una historia bárbara. Menos mal que no los dormí. No, muy bueno, excelente. ¿Alguna pregunta de la gente presente? Daniel. Sí, Eduardo, te quería hacer una consulta, una pregunta, va. ¿Qué ves en esta etapa que las formas básicas de movimiento están como olvidadas, ya que estás pregonando mucho por tratar de instruir a nosotros, a los profes o a los entrenadores, para que nosotros hagamos hincapié en la forma básica de movimiento? Está un poco intoxicada por todos estos medios de entrenamiento, no métodos, medios, elementos, accesorios, ejercicios. Está intoxicada por toda esa vorágine de ejercicios nuevos que tenemos. Sí. Estamos obviando, yo digo que son importantísimos, porque todos los aportes son buenos en el plano del entrenamiento. Todo esto que aparece nuevo hay que incorporarlo, pero nos estamos olvidando, queremos que escriban un libro antes de saber el abecedario. Entonces, tenemos que empezar desde las bases. O sea, si vos no sabés parar la pelota, es muy difícil que pueda dar un pase bien. Veo poco parar el partido cuando paran mal la pelota. Si vos no sabés parar la pelota con borde interno, aprendí a pararla con borde interno y después vemos cómo la parás con el borde externo. Después lo ensayás, después lo experimentás, después te doy el espacio. Me parece que no estamos empezando de la letra A, estamos empezando desde que le estamos pidiendo que resuelva un problema a alguien que no tiene elementos para resolver el problema. Ni físico ni técnico. Entonces tenemos que empezar por la enseñanza física y técnica. Mirá, veía el otro día un video de un partido de inferiores, donde por supuesto que la mística institucional no admite lo que estaban haciendo ni por asomo, lo que yo veía en el video. No voy a mencionar ni el club, ni el técnico, ni la división, ni nada. Pero no lo admite para nada. Pero querían hacer una circulación de pelota. Tan mal hecha la circulación de pelota que estuvo 4 minutos la pelota. Decir que los rivales eran sin jerarquía. 4 minutos estuvieron paseando la pelota por la línea de fondo, todo en la misma línea. Ni un pase rompiendo líneas,
ni una circulación de pelota donde vos basculés para empezar a meter al equipo sobre el otro campo. ¿Sabés cómo terminó la circulación de pelota? En un lateral para el rival. O sea, sacaron del medio, le dieron la pelota a la defensa y empezaron a circular la pelota, pasaba por el arquero, iba para acá, iba para allá. En un momento la agarró el arquero, ¡pin!, le metió un lateral al rival. Pues si yo digo, ¿qué es esto? Esto no es fútbol, eso no es fútbol. Eso sí, los chicos no entendían lo que estaban haciendo. Entonces, es muy importante que entiendan, esto es, no te tienen que hacer goles y vos tenés que hacer goles. Es lo primero. Después lo que pasa en el medio hay que acomodarlo bien. Pero lo primero es, vos arrancás y el reglamento te da un punto. Entonces, ¿por qué yo lo voy a perder ese punto? Y después vamos y ganamos los 3. Pero para poder ganar los 3 le tenés que enseñar qué hacer. Si no le enseñaste qué hacer en el camino, no sabe qué hacer. Es como si me pone a mí a llevar la contabilidad de una gran empresa. Yo no lo sé hacer eso. Entonces hago un desastre y bueno, esto es exactamente igual. O sea, es necesario no saltear etapas. Es muy importante progresivamente ir de menor a mayor. Que ir de menor a mayor no significa quitar el juego, no, aparece en la forma jugada. Pero hay que incorporar los gestos técnicos correctamente y hay que prepararlo en la medida que va madurando físicamente para que pueda sostenerse en el fútbol actual, que tiene una gran intensidad y que se juega en un espacio reducido. Eso es lo que creo. Yo creo que sí, que lo intoxicó Daniel. Creo que está intoxicado porque vamos muy rápido a la tesis doctoral. Empecemos por primer grado. Vamos muy rápido, demasiado rápido vamos en esa dirección. Perfecto, Eduardo. Gracias. Bueno, Chicho, está silenciado, está silenciado. Ahí está. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Pues yo tengo un montón, pero ¿viste? No quiero quitarle el tiempo a los demás. Edgardo Sarmiento. Edgardo. Está silenciado, Edgardo. Sí, estaba sacando la crucecita, mejor dicho, la rayita roja. Primero quiero agradecer mucho a Chicho que me invita siempre al Club Alumni y celebro un poco poder estar, y lo digo públicamente que no lo hago. Eduardo, algo conocemos, Chicho también. Que a veces el programa no nos deja y afortunadamente porque son muy generosos como vos y hablamos y bueno, terminamos muy tarde y entonces coincide con los horarios de ustedes. Y ahora también tengo realmente muchísimo placer que tener un lugarcito. Te escuchaba y al escucharte me llevó a esta pregunta. ¿Qué porcentaje hace que se vayan los chicos con esas cosas que vos decís que hacen mal los entrenadores? ¿Y qué porcentaje que se vayan porque sí? Que abandonen el fútbol, que es lo que uno más lamenta, Eduardo. Yo no digo que hacen mal, yo digo que omiten. Yo no, hay entrenadores muy buenos que omiten pasos. Que no quiere decir que hagan las cosas mal. Esto en primer lugar. Yo en general no juzgo al entrenador. Pero muchos se decantan por una lógica, si es alto rendimiento, se decantan por una lógica capacidad para poder sostenerse en ese ámbito. Pero si es una escuela formativa, mucho tiene que ver la toma de conciencia de que evoluciona y que aprende cosas. Si no tiene toma de conciencia que evoluciona y que aprende cosas, se va. Entonces ahí aparecen dos cuestiones. La incapacidad de poder transmitir y hacer vivenciar que aprendió cosas
aquel que está en una escuela formativa, y la incapacidad de llevar adelante un valor que tiene que ver con la pertenencia. Vos tenés que sentirte que pertenecés a ese lugar. Si vos pertenecés a un lugar, no te vas. No te vas. Pertenecés toda la vida a ese lugar. Como dijo la película ahí, dice, podés cambiar de familia, de mujer, de ciudad, de país, de lo que quiera, pero de club no cambia. Los colores no se cambian y nosotros lo tenemos súper arraigado. Entonces, yo creo que tiene que ver más con la incapacidad de transmitir que evolucionó, tiene una sensación de que no evoluciona, y con la incapacidad que tenemos de transmitir valores y sentido de pertenencia. Eso es un condicionante directo para que se vayan y abandonen. Muchas gracias, doctor Pan, como le digo, siempre tan clarito, y ratifico que antes decía el Chicho, siempre hay una experiencia, una historia nueva, una licencia nueva de parte tuya que realmente hace que sea un placer escucharte, y yo vuelvo a agradecer una vez que pude entrar y decir algo. La verdad que es un palco de honor para figuras como vos, explicando lo que tienen que explicar tan bien, tan detalladamente. Eso probablemente, ojalá que sea así, haga que sean más los chicos que se queden que los que se vayan. Debería suceder. Debería suceder eso. Muchas gracias, Eduardo. De nada. Gracias, Edgardo. De nada, Edgardo. Bueno, Chicho, creo que estamos todos próximos a la hora de la cena. Hay mucha gente que te está mandando saludos, que te felicita. Un abrazo. Ahí va. Agradecen la humildad, la generosidad. Ahí vamos a tratar de estar, si nos permite la pandemia y la salud, vamos a tratar de estar en la fiesta. Voy a estar ahí cerquita, así que me voy a dar una vuelta como siempre a saludar. Te digo más asado que... Sí, anda preparando el asado, sin ninguna duda. Bueno, ojalá que lo veamos. Bueno, muchísimas gracias por todo, gracias a los que estuvieron acá, a este grupo selecto que seleccionaste para que esté acá, y muchas gracias a los que siguieron por Facebook, y bueno, y gracias a los que van a entrar a visitar seguramente en los próximos días y en la página del club. Un abrazo. Seguro, muy grande. La anterior charla tuya tuvo un montón de visualizaciones, en Instagram sobre todo, y la que está en YouTube también la han visto mucho más de 200. Y bueno, agradecerles, como lo hice siempre con la gente que estuvo, con Fernando la semana pasada. La semana que viene vamos excepcionalmente con Damián Busto el día lunes, por una cuestión de, bueno, juegan el domingo, pero el martes ya se concentran. Así que Damián, que también nació en Alumni, y bueno, va a charlar un poquito de todo lo que tiene que ver con el entorno, desde el futbolista amateur o infantil hasta el fútbol profesional. Y bueno, Damián, que siente y tiene un sentido de pertenencia muy grande con Alumni como vos, seguramente nos va a enriquecer con su capacidad. El único problema es que jugó en Central, nada más. Después lo demás está todo bien. Un fenómeno también. Hay que agradecerle siempre en todo lo que nos ayuda. Sí. Y bueno, así que les invitamos, ojalá que nos podamos escuchar todos. Muy bien. Un abrazo grande para todos. Buenas noches. Y, Chao, Eduardo. Y seguimos en contacto con todos. Seguimos en contacto. Dale. Gran abrazo. Chao, abrazo. Muchas gracias. Gabriel. Hasta luego a todos. Saludos a todos, un abrazo. Chao, Edu.